Bienvenidos a un episodio más de La Sala de Espera, el podcast médico más escuchado aquí en Panamá. Yo soy Mauro Sijón y estoy claramente con mi co-host, con Rosana. Bienvenida, Rosana. Hola. Estamos el día de hoy con un episodio muy especial porque nos acompaña aquí el doctor Régulo Valdés. Para el que no lo conoce, es coordinador nacional de trasplante de la Caja de Seguro Social. También formas parte de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Correcto. Viste, me lo aprendí. Doc, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Oye, muchas gracias. La verdad que estoy encantado y gracias por esta invitación. A usted No. por venir, de verdad. Seguro. Vamos a empezar un poquito, Doc, contando a la gente quién eres, dónde naciste, dónde te criaste, dónde estudiaste y qué fue lo que te llevó a ser nefrólogo. Bueno, yo soy panameño. Estudié en Panamá toda mi primaria, mi secundaria. Yo soy graduado del Instituto Panamericano. Estudié medicina en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Medicina. Y hice todas mis especializaciones en la Caja de Seguro Social hasta el último año y medio que lo hice en la Universidad de Carolina del Norte. Y Wow. mis especialidades son medicina interna, que somos los pediatras del adulto, es la manera sencilla de explicarlo. Y soy nefrólogo, que somos los especialistas en riñón. Correcto. A veces hay mucha confusión entre el nefrólogo y el urólogo. El nefrólogo es el que ve la parte médica, o sea que mandamos medicamentos, preparamos a los pacientes para el trasplante, por ejemplo. La parte clínica también. Exacto. Y el urólogo es el que opera los tumores de riñón, el que saca las piedras de los riñones. Es un poco como el neurólogo y el neurocirujano, ¿no? El neurólogo es el que ve la migraña, el que ve el dolor de cabeza, las convulsiones, y el neurocirujano es el que te opera la cabeza, ¿no? Entonces nosotros somos la parte médica y en trasplante somos los que manejamos los pacientes antes del trasplante y después. Pero sí estamos ahí en todo momento durante el proceso. Doc, ¿y cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar medicina? Bueno, primero que uno empieza muy románticamente porque el sistema educativo latinoamericano hace que uno muy joven tome una decisión tan importante como a qué vas a dedicar El profesionalmente resto de tu vida. el resto de tu vida, apenas 18 años, ¿no? Entonces, de esa edad tenía muchas ganas de ayudar, ¿no? Y es una buena profesión para ayudar. Luego en el camino me di cuenta que la imagen que yo tenía de un médico era la de un internista, a diferencia de otras personas que se imaginan es un cirujano. Yo veía buscando diagnósticos, mandando tratamientos, así que me orienté a medicina interna. Luego conocí una máquina que a mucha gente le da miedo, que es la máquina de hemodiálisis, que es la máquina del riñón artificial, que muchos pacientes le tienen mucho temor. Sí, ahora vamos a hablar un poquito a profundizar de... Pero cuando yo vi lo que hacía a un paciente que venía con una falla de riñón y ese equipo lo sacaba de la muerte, o sea, tenía este efecto Lázaro, para mí fue una cosa impresionante, ¿no? Así que me empecé a estudiar temas de los riñones y aquí estoy. ¿Cuáles son las causas más comunes para que un riñón falle? Mira, lo interesante y lo bueno es que muchas de las causas que afectan al riñón son prevenibles. Y ahora tenemos muchos medicamentos, conocimiento para que en unos años hayan mucho menos pacientes que requieran diálisis, Ojalá. por ejemplo. El 30% de las personas que están en diálisis, que son los que ya su riñón prácticamente no le funciona o no le funciona nada, son diabéticos, ¿ok? Luego tienes un buen porcentaje de pacientes hipertensos, pero son con hipertensiones muy severas, ¿no? Y lamentablemente el 50% de las pacientes que están en diálisis no sabemos qué los llevó a la diálisis, porque han llegado tan tarde que no hay manera de hacer retrospectivamente saber qué fue lo que pasó. Wow. ¿Y qué es la diálisis? Quizás para la gente que, gracias a Dios, no ha tenido que conocerla. Bueno, la diálisis normal... Perdón, ¿y qué es la diferencia entre...? Porque hay diálisis y hemodiálisis. Sí. Son diferentes, ¿no? Las diálisis son las técnicas por las cuales reemplazamos la función de nuestros riñones, ¿ok? Y uno lo puede reemplazar de distintas maneras. El reemplazo ideal es que consigas un riñón de otra persona, que es el trasplante, ya sea de un familiar o de una persona que ha fallecido, y te lo colocas y esto te resuelve tu problema de falla del riñón, ¿no? Los que no son candidatos o están en el proceso de conseguir un donante,
tendrían que ir a diálisis, que es riñones artificiales, ¿no? De estos hay dos modalidades de diálisis. Una que se llama hemodiálisis, que es la que ven muchos los pacientes a veces en la televisión, que hacen falta sillones de hemodiálisis. Esto tiene que ver con la sangre. Es una máquina que te conectas, tienes catéteres en el cuello o tienes una conexión de una arteria y una vena en el brazo y grandes volúmenes de sangre entran a través de una máquina que limpia la sangre y te la regresa un poco más limpia, ¿no? Ese proceso son largos, son tratamientos de 3, 4 horas, Sí. 3 veces a la semana. Sí. Tienes que paralizar tu vida para ir a la unidad de hemodiálisis, ¿ok? Y ahí una enfermera te atiende, te conecta, te hacen el tratamiento. Muchas veces sales muy débil del tratamiento Eso he escuchado. y tienes que buscar la manera de seguir adelante, ¿no? Y muchos pacientes pasan décadas recibiendo estos tratamientos. Hay otra alternativa que se llama diálisis peritoneal. Esta tiene algunas ventajas porque lo puedes hacer en casa. Esta no utiliza la sangre, utiliza un espacio que normalmente tu cuerpo no utiliza para nada, que se llama espacio peritoneal, que es el espacio que está entre tu pared abdominal y las vísceras, que es un espacio que apenas está ocupado por una muy pequeña cantidad de líquido que se llama líquido peritoneal, que es como de 50 mililitros. Bueno, en esa cavidad infundimos unas soluciones que son como una venoclisis. Ahí se recogen las toxinas y una máquina hace recambios de líquido limpio, saca el sucio varias veces mientras duerme. Esto también es como 3 veces a la semana, todas las semanas, y es la diferencia entre una y otra, desde el punto de vista de calidad, ambas son igual de buenas, ¿okay? O sea que no podemos, por lo menos las que tenemos disponibles aquí en Panamá. Las ventajas van a ser, por ejemplo, la peritoneal la tienes que hacer a diario, o sea, todas las noches o durante todo el día hacer varios recambios. La hemodiálisis solo vas 3 días de la semana, ¿okay? Por un espacio de 4 horas, así que tienes que invertir media hora antes, media hora después. Sí. Son más o menos 5 horas cada vez que vas, 15 horas a la semana. Las dos tienen ventajas y desventajas según tu estilo de vida. O sea que un paciente puede ser candidato para ambos tipos de diálisis. No es que Sí. es unas para un tipo de diagnóstico y otras para otro tipo de diagnóstico. Correcto, mira, el tema con las diálisis es, y el trasplante también, es que tú tienes que comprar tiempo. Esta es una persona que con la falla del riñón va a morir, es cuestión de tiempo. Si no le haces diálisis y el paciente ya es candidato, van a pasar unas semanas y va a fallecer. O sea, esto Se va a intoxicar. Se muere intoxicado en las propias toxinas que produce tu cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la función del riñón y por qué la hemodiálisis hace la función del riñón? Bueno, el cuerpo produce toxinas que tenemos que eliminar. Correcto. Esa función es del riñón. Correcto. Cuando el riñón no funciona, entonces tenemos que recurrir o a un trasplante o para ganar tiempo las diálisis. Entonces, uno no sabe todo lo que hace tu riñón hasta que empiezas a tener problemas con él, ¿no? Tristemente. Para todo mundo es obvio que el riñón produce la orina, ¿no? Pero tú tienes pacientes que aún están orinando y están orinando de forma normal y tienen falla del riñón. Porque es una orina que yo llamo de mala calidad, que lo que te bota nada más es agua, que es una buena ventaja porque no te hinchas, no estás edematoso, tus pulmones no se llenan de agua, pero poco a poco se van aglomerando las toxinas en la sangre. Y eso trae una serie de desarreglos que te llevan a la muerte, ¿okay? Los tratamientos de diálisis lo que hacen es limpiarte la sangre a un nivel que puedas tener una calidad de vida bastante razonable. O sea, pero no hay comparación a tener un riñón sano. Claro, te tengo demasiadas preguntas. Sí, déjame a mí primero. Wow. A mí primero. Wow. Tengo 2 importantes que quisiera rescatar. Son 3 horas aquí, 2, para que sepas. Quisiera rescatar de lo que usted dijo. Uno, dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar llegar a este punto de necesitar un trasplante o diálisis. Me gustaría saber, creo que al público también, qué cosas pudiéramos hacer para prevenir. Mira, lo importante es enfocarnos en lo que llamamos grupos de riesgo. Dentro de toda la población hay un grupo de personas que tienen más riesgo de tener problemas renales. ¿Quiénes son?
pacientes con familiares que tienen problemas renales. Si tú tienes un paciente que está trasplantado, que ha estado en diálisis, tienes que irte a revisar los riñones. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, deben hacerse revisión de cómo andan sus riñones por lo menos una vez al año. Los pacientes de más de 60 años, aunque en algunos países no lo hacen, nosotros debiéramos decirle a nuestro médico, oye, ¿cómo anda mi riñón? Pacientes muy obesos también encuentran en un riesgo aumentado de tener enfermedad renal. Sin embargo, en este país hay regiones donde tenemos una incidencia por arriba de lo normal de enfermedad renal y probablemente allá todos los mayores de 20 años deberían hacerse chequear algo. Estamos hablando del área del Arco Seco, toda el área de Coclé, Veraguas, Los Santos, especialmente las personas que se dedican a la agroindustria, deben hacerte esas pruebas. Entonces me vas a decir, bueno, ¿qué pruebas son? Esa era mi próxima Son pregunta. una prueba muy Sí, sencilla. sí, Lo primero es decirle a tu médico de cabecera, al que te está viendo, preguntarle, doctor, ¿cómo anda mi riñón? Y tú puedes saber esto con unos exámenes muy sencillos. Uno que se llama tasa de filtración glomerular, que es como un trabalengua, pero ese se basa en función de una toxina que medimos en la sangre que se llama creatinina. La creatinina es un laboratorio que hay en todos los laboratorios clínicos del país y ellos mismos ya lo están reportando, esta tasa de filtración glomerular, que todo mundo debe tener por arriba de 60 mililitros por minuto. Explicándolo de manera sencilla, todo el mundo por lo menos debe tener un 60% de función renal. Esto es un examen de sangre. De sangre. Y el otro es un examen de orina para ver la cantidad de proteínas que tienes en tu orina. Normalmente en tu orina no debe haber casi proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tu cuerpo gasta energía para hacerlas. Y el riñón tiene que poder limpiar tu sangre y botar esas toxinas sin que se pierdan proteínas en la orina. Entonces es una de las cosas que nos avisa con mayor anticipación de que puedes tener problemas renales. Pero has visto que hay un gran problema de todo esto, que entre todos los que te he dicho no he hablado de ningún síntoma. ¿Okay? Sí, eso que por ahí Eso quería decir, por ahí va la cosa. cuando usted habló acerca de que orina de mala calidad, eso me hace pensar como que quizás un paciente que tiene insuficiencia renal tiene ningún síntoma. Correcto. O sea, no se ha dado cuenta, estoy orinando normal, ¿por qué voy a preguntarle a mi médico cómo está mi riñón? O sea, No, ¿hay síntomas o no hay síntomas? Y es letal. O sea, porque al final la diálisis y la hemodiálisis lo único que hacen son digamos, terapia. No sé si terapia es la palabra correcta, pero son prolongar. cosas son sustitutos del riñón, pero no te curan el riñón, o sea, no te arreglan la funcionalidad renal. O sea, primero que es una sustitución parcial. O sea, Parcial, no esa es la palabra que estaba compara con lo que hace un riñón. ¿Okay? Para los que somos creyentes, Dios nos hizo perfecto hasta el punto que nos dio riñón de sobra. Entonces son puntos importantes. Esos pacientes que necesitan diálisis han perdido el 90% de su función renal. Si acaso le queda un 5% en un riñón y 5% en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno empieza a tener algún síntoma cuando ese porcentaje va por 30%. O sea, tú has perdido el 70% de tu función renal Y no te has dado y no cuenta. tienes ningún tipo de aviso. Entonces, la única manera es decirle a tu médico, especialmente estos grupos de riesgo, cómo anda mi riñón, porque él te va a mandar el examen. ¿Okay? Y es un examen, porque cuando ya tú esperas a tener mal aliento, a estar pálido, a no tolerar los alimentos y vomitar en la mañana, a estar edematoso, ya es muy tarde. Oh. Ya probablemente lo único que queda es hacer diálisis y prepararte un trasplante. Y aparte está la gente que nace con un solo riñón. O sea, mi papá, por ejemplo, se dio cuenta a sus 40 y tantos años con algún cato, alguna vaina, de que solo tenía uno. Pero esta gente vive normal si cuida su riñón. Correcto, el tener un solo riñón, si el riñón es normal, no te hace estar enfermo. O sea, simple y sencillamente tienes un riñón. Y esa es la base para que sustenta el poder hacer un trasplante de una persona relacionada. Claro. O sea, como tenemos 2 riñones, nosotros podemos darle un riñón a un familiar
y sabemos que esa persona que queda con un solo riñón tiene una vida normal, tiene una sobrevida igual que el resto de la población. Es más, por lo general los donantes viven más que el resto de la población porque les hacemos tantos exámenes antes para asegurarnos de que estén sanos, que realmente viven una vida larga, ¿ok? Ahora, el caso de tu papá lo veo con alguna frecuencia y eso te comprueba de que uno puede haber perdido el 50% de su función renal y no Ni te das tener cuenta. ningún síntoma. Pero imagínate qué tan importante es el riñón, que Dios nos dio dos. No nos dio dos corazones, pero nos dio dos riñones, a pesar de que con uno pudieras tener una vida perfectamente normal. Wow. Increíble. Yo sé que es, digamos, silencioso, pero ¿cuándo podemos alarmarnos así como, o cuándo, digamos que, ok, preventivamente hay que ir al nefrólogo y hacerse la prueba todos los años, ¿no? Pero digamos que, ¿cuáles son Los síntomas o los signos de de alerta. alarma? Ok, hay muchos síntomas en conjunto con otras enfermedades, ¿no? Que pueden ser parecidas a problemas del riñón, ¿no? Una es el hincharte, el amanecer o durante el día que tengas los pies recargados, esos tobillos que ya no te ves la bola del hueso del tobillo. Esas cosas te pueden avisar, ¿ok? Lamentablemente, aquí en Panamá, actualmente, 9 de cada 10 pacientes, 9 de cada 10 que entran en diálisis no sabían que tenían problemas en los riñones. Wow. Así de fuerte es. ¿Por qué? Porque uno, obviamente es una enfermedad que no nos avisa, ¿no? Y no es la única. Una enfermedad que está muy asociada con enfermedad de los riñones es la diabetes. Y a diferencia de lo que la gente piensa, la diabetes no avisa. Por ahí andan caminando con 200, 300 de glicemia y no tienen ningún síntoma. La otra enfermedad que no avisa es la presión. Pacientes que tienen hipertensiones a veces andan con 200 de sistólica y no tienen ningún síntoma. Todos estos son mitos que tiene la población de que te tiene que sentir de una manera para sufrir algo, ¿no? Y por eso mucha gente llega a los 50 años y se encuentra con las enfermedades, porque a esa edad es que empiezan a aparecer los síntomas de hipertensión, de diabetes y a veces de enfermedad renal. ¿Desde qué edad uno debe hacerse el chequeo anual ese de la creatina? Bueno, la verdad que si te vas al libro, no hay un corte de edad de que ya debemos empezar a hacer chequeos anuales, ¿no? Especialmente en salud pública lo retardan mucho porque tuviéramos entonces las consultas artiborradas de pacientes, ¿no? Pero alrededor de los 30 años es una buena fecha para empezar a hacer cosas. Los que no tenemos factores de riesgo, pero si tienes estos factores de riesgo que mencioné antes, familiares en diálisis, familiares trasplantados, diabéticos, no importa la edad, pacientes con hipertensión, obesos y mayores de 60 años, debieran hacérselo por lo menos una vez al año, estos exámenes sencillos que yo te digo. Eso es, son exámenes sencillos. Y no tienen que ir a un especialista, o sea, esto no es que tienes que ir al internista ni al nefrólogo. Tu médico de cabecera, tu médico general, está perfectamente capacitado para mandártelos y evaluarlos. Doctor, en su experiencia de clínica tanto privada como pública, ¿cuándo un paciente es candidato para un trasplante? Entrando en materia ya de lo que es el trasplante. ¿Cómo llega a su clínica y cuál es el proceso, digamos, desde que él tiene un diagnóstico y hasta que se logra hacer el procedimiento? Mira, el trasplante es una parte maravillosa de mi práctica, ¿no? Me permite a mí estar en una relación tan íntima con mi paciente y con la familia. Y esto lo digo tanto público como privadamente, ¿no? Hemos hablado mucho del riñón, de las tantas cosas que hace más allá de producir orina. El riñón mantiene que tu sangre tenga un pH, una acidez adecuada. Se encarga de que el nivel de potasio, de calcio, de magnesio, todos los electrolitos se mantengan adecuadamente. Controla la presión arterial.
Aquí en Panamá, el panameño cuando sufre la presión le encanta ir al cardiólogo, por ejemplo. Pero el corazón es una víctima de la presión arterial. El que se encarga del control de la presión arterial es el riñón. No solo botando el exceso del agua, no solo botando el exceso de azúcar, sino que ella tiene una función hormonal y produce sustancias que son las más potentes que nos suben la presión. Por ejemplo, la renina. Todas estas cosas hace el riñón que no conocemos. Tiene una función hormonal activando vitamina D para tu salud de tus huesos, por ejemplo. Produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que le manda a la médula ósea que produzca la hemoglobina. Y todas estas cosas van fallando en un paciente que tiene falla de los riñones. ¿Okay? Entonces, cuando tú vas a diálisis, la máquina lo que hace es parcialmente te saca el exceso de agua, controla los electrolitos, limpia un poco la sangre, pero el resto de las cosas no las hace, ¿no? Entonces, el tratamiento real de reemplazo de un riñón es poner un riñón nuevo, ¿ok? Y por el momento, probablemente esto va a cambiar dentro de los próximos 20 años, la única fuente de un riñón funcional es otro ser humano. Y va a ser a través de un donante relacionado, vivo, o va a ser a través de un donante fallecido. Entonces, ¿quiénes son candidatos? La mayoría de los pacientes son candidatos a trasplante. ¿Okay? Nosotros en Panamá tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, pacientes ya mayores de 70 años no los consideramos candidatos a trasplante. Cosa que no es una realidad en otros países. En España, por ejemplo, trasplantan muy avanzado la década de los 70. Claro, una persona de 70 años puede vivir 20, 30 años más hoy en día, Correcto. con calidad de vida. O por lo ¿No menos, entran en la lista o están muy debajo en la lista de espera? no están ni siquiera en la lista. Y si ¿ok? consigue un donante familiar, ¿puede entrar en la lista o no? Todavía no hemos tenido el caso, pero como te digo, hemos tenido donantes de 69 años, por ejemplo, que son gente que está muy sana, que donó, pero lo inverso, hemos hecho uno que otro cerca de los 70, pero más allá de 70 años todavía en este país no lo hemos hecho. Entonces, lo que hay un grupo de personas que sí va a estar contraindicado trasplantar, ¿no? Pacientes que están muy enfermos, que tienen sobrevidas muy bajas, de más de 6 meses, de menos de 6 meses, pacientes que son sobrevivientes de cáncer y que todavía no han sido dados de alta de su cáncer. En remisión. Pueden estar en remisión, en general, en términos generales, tienen que pasar 3 años de remisión. Se puede adelantar según el tipo de cáncer y la situación especial de cada paciente, pero en regla general tienes que estar libre de cáncer por lo menos 3 años. Pacientes con otras enfermedades que estén muy avanzadas, como te digo, si tienes falla cardíaca avanzada, si tienes falla del hígado, entonces tendrías que buscar un doble trasplante, o sea, trasplantar el corazón y el riñón o trasplantar el hígado y el riñón. Pero los demás, todos deben ser candidatos. Aún pacientes con hepatitis B, por ejemplo, pacientes con VIH, que estén tomando triple terapia, que no tengan su nivel de indetectables. Nivel de CD19 normal, que tengan el virus indetectable en sangre, esos pacientes los podemos trasplantar. ¿Okay? O sea, cada vez hay menos razones para decirle a alguien que no puede ser trasplantado. El problema básico del trasplante es la oferta de riñones. Es de dónde vamos a sacar los riñones. De pacientes tenemos. Vamos a hacer aquí, Doc, una ronda de preguntas rápidas. Llegó la ambulancia. Una ronda de preguntas rápidas donde las preguntas no se piensan. Rosana ahí te las va a tirar y... Listo, doctor. ¿Está preparado? Listo, Ok. vengan. ¡Que vengan! Su viaje soñado que todavía tiene pendiente. A Japón. Me invita, Doc. Un miedo irracional que te da risa admitir. Miedo, no soy muy miedoso, pero probablemente una altura extrema. O sea, estar en una torre de estas de comunicación. Okay. ¿Cómo descansa la mente después de una cirugía intensa? Hago meditación, hago mucho mindfulness, me ayuda mucho. Ah, mire. Sí, ¿viste? Aquí tuvimos Y aquí a una tuvimos, profesional aquí del tuvimos a la mindfulness. profesional de mindfulness.
Un hábito raro, pero indispensable que usted tenga. Hábito raro, pero indispensable. Tomo café. ¿Qué te alegra el día sin fallar? Mis hijos. Si no fuera nefrólogo, ¿qué otra profesión cree que hubiera tomado? Fuera arquitecto. ¿De Wow, verdad? sí. Pero bien lejos una rama Sí, de sí, la otra. totalmente. Una científica, la otra es como Me más encanta la artística. arquitectura y el arte. Una frase que siempre le dice a sus pacientes. Lo que es bueno para ti es bueno para tu riñón. Good to know. Sí. Un libro favorito. Vuelvo a leer siempre Harry Potter de muchos años, ¿no? Pero porque me entretiene. ¿Y qué hábito sencillo le recomendaría a la gente para cuidar sus órganos y prevenir enfermedades? Mira, el hábito más que yo creo que más impacto tiene es comer menos. Controlar el peso. Comer menos. Si tú comes menos, ya lo demás. O sea, que tus porciones, reduces tus porciones. Es Y lo la más calidad de lo que importante. come uno. ¿Es más importante la cantidad? Yo creo que es más importante la cantidad. Si tú te pones a ver el panameño, toda la vida ha comido tortillas, Pura fritanga, fritanga. pero tú ves las fotos en los 70 y todo el mundo estaba flaco. La comida no ha cambiado. Lo que han cambiado son las cantidades. Es verdad. Tú has visto en Estados pero Unidos, es como en verdad. Estados Unidos, el vaso de soda que no creo que te cabe en el estómago, Ahora que lo literal. pienso, sí, o sea... ¿Reggaetón o salsa clásica? Salsa. ¿Cuándo Do- será el día que un doctor aquí le gusta el reggaetón, bro? Ok, ¿domingo de Netflix o domingo de deporte? Ni Netflix ni deporte. Por lo general leo o trabajo. ¿Qué mito sobre los trasplantes le gustaría que la gente dejara de creer? Hay muchos mitos, especialmente entre los donantes, ¿no? Uno, que los donantes van a quedar enfermos. O sea, que uno queda enfermo después de una donación. La medicina es primero no hacer daño. Y si supiéramos que estamos haciéndole un daño al donante, no lo pudiéramos hacer. Claro. Importante. Usted habló que uno de los mayores retos de los trasplantes aquí en Panamá es la demanda de donantes o de órganos. Hay otros mitos, por ejemplo, a nivel de infraestructura o de legislación en el país que hacen que este proceso de donación de órganos sea más complicado. Mira, todo el tema de la donación de órganos está plagada de mitos y de creencias, ¿no? A veces la sabiduría popular no es tan sabia. Nosotros tenemos una ley de trasplantes de hace ya varias décadas. En estos momentos hay una iniciativa legislativa para modificarla. Y dentro de un grupo de profesionales y personas involucradas en el tema de trasplantes estamos participando, ¿no? Y estamos logrando que se logren los cambios que necesita el país para tener más trasplantes. Las leyes tienen que garantizar principalmente al donante, ¿ok? Tanto al donante de vivo como al donante fallecido. O sea, uno tiene que demostrar, más allá de toda duda, que la persona ha fallecido, ¿ok? Si tú estás seguro de eso, puedes continuar con el proceso. Y eso tiene que estar claro en la ley. Y lo está. El otro tema es que nuestra vida moderna ya tiene otras relaciones entre un potencial donante y un receptor que no contemplaban la ley anteriormente. Porque la vida ahora del ser humano se fundamenta mucho en sus relaciones sociales. Actualmente, la ley solo permite que los donantes tengan una relación consanguínea hasta un 4º grado. Eso quiere decir que te puede donar a los lados hasta tus primos hermanos. O sea, te pueden donar tus hermanos, tus primos hermanos, hasta arriba, hasta tus abuelos. Por ejemplo, un niño de 6 años le puede donar a una abuela de 50 años, ¿no? Y abajo hasta sus nietos, aunque por un tema legal, y que estoy totalmente de acuerdo, los menores de edad no pueden. Pero eso es lo que engloba el 4º grado de consanguinidad. Después viene un tema de afinidad, que es el que te da tu cónyuge, tu pareja, ¿ok? Y entonces los padres de tu pareja y los hermanos de tu pareja también te pudieran donar, ¿ok? ¿Pero qué se define como pareja en la ley? Bueno, lo que define en Panamá lo que es la pareja, el matrimonio o la unión de hecho, como la define legalmente la ley. Pero tú has tocado un punto. Hay otras relaciones que son distintas de nuestra modernidad.
Ahora tenemos personas que ya han tenido un matrimonio previo, cada uno vive en su apartamento, pero tiene una relación que todo el mundo sabe que son pareja, pero no están casados y probablemente tendrán razones para no hacerlo. Esa relación no la permite la ley actual. Tenemos, por ejemplo, padrastros que han criado un niño desde que está de brazos con su mamá y él no le puede donar a su hijo, aunque no lo haya adoptado. Entonces, la ley nos obliga a que vaya en un proceso de adopción que puede demorar años Y la persona ese no tiene niño tiempo. necesita el trasplante ahora y su padre, su padrastro, tiene todas las intenciones de ayudarlo y no lo podemos hacer. También existen las relaciones de personas del mismo género, por ejemplo. Y yo no dudo del amor que existe entre esas personas, porque esa es la palabra más importante de relación entre un donante vivo y un receptor. Tiene que existir el amor. Si yo no veo que en una pareja de donante y receptor lo que le motiva es el amor que tiene ese donante para ayudar a su receptor, no participo. A mí me tienen que convencer de que esa persona ama a este que va a donar, porque es la única justificación. Es un proceso muy complejo, es un proceso que no es fácil para nadie, que conlleva un sacrificio, y lo único que tú realmente haces que eso valga la pena es que tú sabes que estás ayudando a alguien que amas. No es lo mismo donar un riñón que donar sangre, pero por ejemplo, si yo quiero ser voluntaria donante, ¿tengo que esperar a fallecer para ser donante o sencillamente puedo ponerme en una lista de decir yo estoy dispuesta a donar un riñón? Maravillosa pregunta. Esa la contempla la ley panameña. Eso se llama el donante altruista. Y en Panamá no he tenido oportunidad de ver donantes, pero en parte de mi entrenamiento, como les dije, lo hice en Carolina del Norte, y esa área del país en Estados Unidos es sumamente religiosa, y ahí llegaba gente que decía, llegaba a la universidad, yo tengo un riñón, yo tengo dos, yo tengo uno que quiero donar. ¿Qué pasa con el altruista? Él no sabe a quién le va a tocar el riñón. Ese es lo fundamental. Y la ley en Panamá lo que dice que ese riñón entra a la lista de espera como si fuera un riñón de cadáver. ¿Okay? Ahora, han habido donantes altruistas supuestos, pero lo que en realidad son es donaciones dirigidas. Claro. Que quieren donarle a fulano. Porque saben Eso, que esa persona tiene la necesidad. sí, puede ser que haya una razón válida, una razón de cariño o una razón que tú quieres ayudar, pero es imposible diferenciar eso de un trasplante por dinero, que es lo que no queremos en ningún momento que pase, y que la ley tiene que ser muy clara de que no se pueden comprar los órganos. Y muchas veces los pacientes que necesitan producto de esa desesperación ofrecen dinero a personas por el órgano. Y eso en el mundo está prohibido en la mayoría de los países, y Panamá es uno de esos países. Doc, hablabas antes de niños, etcétera. ¿Desde qué edad uno puede... bueno, yo sé que desde los 18 puedes donar, pero ¿desde qué edad uno que puede fallar, puedes tener fallos del riñón? Bueno, esta es una enfermedad que le pasa a todas las edades, ¿no? Hay niños que nacen con problemas congénitos de la vejiga, de los uréteres, del mismo riñón, y hay niños que desde recién nacidos requieren diálisis peritoneal, por ejemplo. Wow. Hay otros que tienen otro tipo de problemas de malformaciones que sí llegan a crecer y empezar a tener problemas a los 6, 7 años. Y así sucesivamente en todos los rangos etarios hay pacientes con necesidad de órganos. Ahora bien, la mayoría de los pacientes en diálisis tienen más de 60 años. El 50% tiene más de 60 años. Entonces, pero es terrible eso, porque nada más tienes 10 años para conseguir un riñón, porque a los 70 entonces ya no eres candidato para un trasplante. correcto. Es un ticket bomb. Yo quiero saber, Doc, ¿cómo llegaste a ser el coordinador nacional de trasplantes y cuándo trasplantes en Panamá se hacen o cuándo empezó este tema de los trasplantes en Panamá? Bueno, no es la primera... Te hice 4 preguntas ahí en Sí. una sola. Ahí. No es la primera vez que soy coordinador. Hace 10 años tuve la experiencia de ser su coordinador
y coordinador con la doctora Leticia Ruiz, que es una muy amiga mía, que es cirujana de trasplante. Y tuvimos la experiencia de estar ahí unos 2 años y logramos hacer muchas cosas. O sea, Panamá pasó de apenas hacer 35 o 40 trasplantes de riñón al año a estar cerca de los 70 trasplantes en cuestión de 1 año. Empezamos el programa de hígado, que en Panamá no se hacían hígado. En ese año empezamos el programa de hígado. Preparamos las bases para hacer el programa de corazón, pero por razones que se escapan de nuestra responsabilidad, salimos del programa y regresaron a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Y en estos 10 años lo que ha ocurrido es que seguimos haciendo 35 o 40 trasplantes de riñón al año. Ahora sí seguimos haciendo hígados, pero no todos los que necesitamos. Y el programa de corazón hay que reactivarlo, porque en el últimos 2 años no se ha hecho ni un solo trasplante cardíaco. ¿Qué trasplantes se hacen en Panamá actualmente y cuáles ya tienen las bases sentadas en esta coordinación actual de usted para...? Mira, trasplantes, el de corazón, tenemos todo el recurso, pero ahora mismo el programa está parado, o sea que hay que reactivarlo y reactivarlo pronto. El programa de hígado está funcionando y el programa renal está funcionando. Estos son los de tejidos que estamos haciendo. Sin embargo, un trasplante que se hace prácticamente a diario es el de células hematopoyéticas, el que la gente conoce como médula ósea, que es el que tratamos para los cánceres de la sangre. Trasplante de córneas, del tejido de las córneas, también hacemos con frecuencia. Y otros trasplantes como son de piel y de hueso, que sí vienen el tejido de otros países, porque aquí en Panamá todavía no tenemos bancos de tejido. Y eso todo lo hacen en la Ciudad de la Salud. Todos los de tejidos, con excepción del cardíaco, todos los de órganos se hacen en la Ciudad de la Salud. Ahora mismo hígado y riñón está en capacidad de hacerse en Ciudad de la Salud. Riñón estamos haciendo ya hace más de 1 año en la Ciudad de la Salud. Hospitales privados hacen riñón de vivo relacionado. Hay varios hospitales que tienen la licencia para hacerlo. Yo trabajo en el Hospital Panama Clinic y en Panama Clinic tenemos un programa de vivo relacionado ya de hace varios años. O sea, y esa lista, la famosa lista de espera, ¿esa quién la maneja? Ok, la lista es nacional. Es una lista que se maneja una organización que se llama la Organización Panameña de Trasplante. Y hay un laboratorio que está en la Caja de Seguro Social, que es el Laboratorio Nacional de Trasplante. Entonces, en ese laboratorio es que se hacen las pruebas antes del trasplante, donde hacen las pruebas genéticas para ver esto que se llama compatibilidad. Hacen las pruebas para ver los distintos tipos de sangre y tienen la lista de espera. La lista de espera de riñón es una aplicación que está en una computadora donde se encuentran todos los pacientes candidatos con su información genética, y cuando tenemos un donante, en este laboratorio se trabaja toda la madrugada para sacar la información genética de ese donante, y esa información se mete en la aplicación y la aplicación te va dando la compatibilidad en orden de mayor compatibilidad a menor compatibilidad. Y eso me imagino, o sea, quiero poner un caso hipotético. Digamos, Dios no quiere un accidente de tránsito. En la licencia creo que ahí dice si eres donante o no eres donante. ¿Cómo llega ese órgano al paciente que lo está esperando? La pregunta quizás es cómo funciona la donación ¿Cuál de es el órganos flujo? de fallecidos. Ya Exacto. sabemos cómo es la de conocidos o familiares, pero ¿cómo funciona con cadáveres? Ok, y tocamos un punto muy importante que yo le quiero decir a la población. Si usted al momento de sacar tu cédula, okay, y si eres extranjero al momento de sacar tu carnet de residencia permanente, que son los 2 documentos que da el Tribunal Electoral, tú puedes decir en ese momento que quieres ser donante. Y en estos documentos, si sacan su cédula y dijeron donante, va a salir un corazoncito. Sí, era la cédula, yo pensé que era la licencia. La licencia también lo dice, pero jalan la información de lo que dijiste en la cédula. De la cédula. Nosotros en la nueva ley queremos modificar a que solo sea la cédula, ¿okay? Pero que tengamos la flexibilidad de cualquier momento ir al tribunal a hacernos donantes, porque ese es el documento de identificación universal en este país y que la ley te obliga a aportarlo, ¿okay? Entonces, todos los que quieran ser donantes tienen 2 opciones.
Una es, como te digo, ir al tribunal electoral y decir que quieren ser donantes, o bien solo decirle a un familiar que quiere ser donante, porque llegado el momento, Dios no lo quiera, que estés en una posibilidad de que estés en condiciones de ser donante, porque ya has tenido lo que se llama muerte encefálica, estás en un intensivo grave, le van a preguntar es a tus seres queridos, si no lo has dicho en vida. Porque si lo dijiste en la cédula, esa entrevista se hace, pero es para comunicarle de que esta persona había dicho en vida que quería ser donante. ¿Y los familiares se pueden negar? Actualmente, en la ley no estaba tan claro qué poder tenía el familiar para parar la donación que había dado en vida. Una de las voces más fuertes que yo he podido dar en la Comisión de Salud ahora mismo es que tenemos que respetar lo que la persona ha decidido en vida, por arriba de cualquiera otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces en tu testamento también pudieran decir, no lo vamos a cumplir. Esto es tu testamento de donación. O sea, tú has dado tu voluntad de que quieres ser un donante de órganos y nadie debe estar por encima de esa voluntad. Ahora, correcto, esta redacción va a estar muy clara para que el familiar entienda que ya es un tema médico legal que no se pueden oponer. Pero también es una buena idea que si tú en tu cédula o en el tribunal electoral decides ser donante, que se lo comuniques a tu familia en vida, para que ellos estén claros. Que sepan, claro. Ahora, la mayoría de nosotros no va a tener la oportunidad ni de tomar la decisión, ni de decirle a sus familiares, porque estos son temas que lamentablemente la gente no toca. La mayoría de nosotros anda por la vida pensando que no va a morir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la gente que no ha decidido? Entonces, esas personas sí son entrevistadas por un grupo de profesionales que se llaman coordinadores de trasplante o procuradores, lo llaman en otros países, y ellos abordan a esas familias en el peor momento de tu vida. O sea, en el momento que tú has perdido un hijo, que has perdido a tu marido, que has perdido a tu madre. En ese peor momento entra esta persona a hablar sobre donación y trasplante. Sí, no es el momento más adecuado. Es el único momento, porque es el único momento para hacerlo. Entonces, estas personas tienen un entrenamiento especial para esta entrevista y poder lograr que la familia acepte. ¿Okay? Nosotros en Panamá no tenemos una cosa que se llama presunción de donación. En otros países, cuando una persona muere, el Estado presume que quería ser donante y no tiene que preguntarle a nadie. En Panamá, eso pasa en el caso que no haya ningún familiar o nadie a quien preguntarle. 6 horas después de haberte declarado muerto, si no hay nadie, el Estado pudiera declararte donante por presunción de donación. O sea que a la mayoría de la gente va a haber alguien ahí para poder hacerle la pregunta. El tema es que cuando tú veas a ver las veces que le preguntan a una familia panameña, anda como por el 50% de negativa familiar. O sea, negativa es que la familia dice no quiero donar. Y eso impacta mucho todo lo que tiene que ver alrededor de ese paciente que ha muerto. O sea, si un paciente tiene un traumatismo en la calle, lo atropella un carro y pasa 4, 5, 6 horas en la calle esperando una ambulancia, por ejemplo, y llega a un cuarto de urgencia y la familia tiene la percepción de que no fue atendido correctamente o que se demoraron en la atención, si nunca estuvo una conversación con ese neurocirujano, con ese médico de cuidado crítico, que le estuvo diciendo todos los días, oye, la cosa está dura, pero estamos peleando por tu familiar. Entonces, esa familia que tiene tanto rencor, cuando tú le vas a preguntar, va a decir que no. Por eso, ahora que yo estoy de coordinador, tenemos que tomar toda la atención del donante fallecido. Porque cuando tú atiendes bien a un paciente, el mensaje fundamental es que la muerte no es el enemigo. La medicina nunca le va a poder ganar a la muerte, porque eso es una realidad que tenemos todos. Es lo único seguro que tenemos en la vida, que vamos a morir. Eso no lo podemos evitar. Realmente los enemigos de la medicina son dos: la muerte inesperada,
que es las personas que mueren en un hospital por otra causa. O sea, por ejemplo, estabas en el hospital y te caíste, te fracturaste la cadera y te dio un tromboembolismo y mueres. ¿Okay? Ese paciente estaba en el hospital por otra razón. Esa es la pelea, no queremos que eso pase. Y la otra muerte que la que hay que pelear es la muerte súbita. Esa persona que está caminando en Multiplaza y se desploma en la mitad del mall con un infarto. Por eso bueno. ahora tenemos los DEA, los desfibriladores portátiles y tenemos todo un movimiento para salvar la vida de esa persona. Pero la muerte en general va a ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer es atender bien a esos pacientes, salvarle la vida a mucha gente, y esos que van a morir más allá porque ya no había nada médico que hacer, o sea, se hizo todo y a pesar de todo ha muerto, poder aprovechar los órganos y ayudar a tanta gente que lo necesita. Doc, una pregunta. Ahora con todas las tendencias y todo lo que se ve de 3D printing, de tejidos así hechos en laboratorio, ¿tú no crees que en los próximos años vamos a ver órganos lab grown? Células madre. Yo creo que a 20 años no vamos a tener que recurrir, ese es mi pronóstico, no vamos a tener que recurrir a donantes humanos, ¿no? Hay dos tendencias muy claras que se están diferenciando de cómo abordar este problema de la escasez de órganos. Uno es la ingeniería de órganos, que tiene que ver con cultivos celulares y impresión, microimpresión. Ya en otros países están imprimiendo filetes de pescado, por ejemplo, están imprimiendo ribeye, están en printer de células, o sea, imprimen la célula muscular y imprimen la célula de la grasa y te hacen un steak. O sea, eso ya está. Lo que pasa es que para imprimir un corazón, para imprimir un riñón, nos va a tomar 20 años. Pero eso, lo más probable es que vamos a llegar ahí. Ya actualmente hay lugares que han podido hacer en platos de laboratorio porciones de páncreas, ¿okay? Lo suficientemente grandes como para implantarlas. O sea que eso es una línea de la medicina en la que estamos avanzando rápidamente. La otra línea es lo que se llama el xenotransplante, que es lograr trasplantar entre especies, que ya se ha hecho con los famosos riñones y corazones de cerdo, que fue una noticia del año pasado, donde se pudo trasplantar riñones de cerdo a 2 pacientes que habían muerto ya, que estaban mantenidos artificialmente con equipo, que tenían muerte del cerebro, lo que se llama muerte encefálica, y un paciente de corazón, que sí era un paciente que se le puso un corazón y vivió unos 3-4 meses con un corazón de cerdo. Todavía eso está empezando. ¿Cómo lograr de que tu sistema inmune no identifique ese órgano que viene de un animal, que nosotros cada vez que comemos carne, ya sea de vaca, ya sea el cerdo, ya sea el pescado, nuestro sistema inmune hace anticuerpos contra lo que comemos, ¿okay? Entonces esa es la parte que se está trabajando para que tú puedas aceptar un órgano sin rechazarlo. Pero yo estoy seguro que estamos a 20 años de eso, porque no sé si se recuerdan en los 90, bueno, ustedes seguro que estaban muy pequeños, todos los años cuando tú cambiabas tu celular, el celular que venía nuevo era mucho mejor que el anterior. Correcto. Mucho mejor. Nosotros en los últimos 5 o 6 años el celular es exactamente igual. Mejora la cámara un poco. Lo único que cambia es la cámara, pero ya el celular no ha cambiado nada en los últimos años, aparte del precio, ¿no? En medicina nosotros estamos como en los 90 en el celular. Todos los años, aceleradamente, están mejorando el avance científico en medicina. Entonces, lo que digo es que tenemos que mantenernos con vida los próximos 10 años y yo te aseguro que vamos a llegar a los 100. Yo te aseguro que vamos a llegar. Doctor, y mientras llegamos allá, ¿qué mensaje le quiere dar a la población que está pensando, que tiene dudas, que tiene miedo de ser donante? Ok, yo pienso que hay muchas personas, que están necesitando esos órganos. Y todos tenemos un propósito en la vida y que lo hemos ido desarrollando por tanto tiempo, que
qué cosa más linda que cuando tú cierres tu vida después de haber hecho todo lo bueno que pudiste, todavía puedes continuar no solo viviendo a través de otra persona, sino mejorando su calidad de vida, impactando no solo a esa persona, sino a todos sus familiares y a todas las personas que la quieren, ¿no? Nosotros tenemos unas historias increíbles. Nosotros tenemos pacientes trasplantados que han sido ministros de Estado, trasplantados en Panamá. Ahora, sí, aquí en Panamá tenemos abogados, pacientes que nunca habían tenido novio y que se han enamorado en la clínica post-trasplante y se casan y tienen hijos. Parejas que nunca habían podido tener hijos se trasplantan y tienen hijos. Wow. Las historias en Panamá son muy buenas. Cuando sale de Panamá tienes artistas de cine. Alonso Mourning ganó dos anillos de la NBA siendo trasplantado. O sea, tú no solo sigues viviendo con esta persona, sino que tienes un impacto más allá de tu muerte, ¿no? Es una oportunidad que tienes de darle una segunda oportunidad a una persona y a su familia. Así es. Doc, nada más para cerrar, ¿tienes algún caso que te haya marcado que quieras compartirlo? Mira, a mí los casos de trasplante todos me marcan, ¿okay? Yo, como siempre digo, el día que no me importe, me voy a dedicar a otra cosa. Arquitectura. ¿Okay? Probablemente. Hago algunas cosas en la casa. Pero el paciente con enfermedad renal es un paciente muy enfermo. Porque tú vives en un área gris entre estar muy enfermo y estar bien. Te has sentido tan mal que ahora toleras, ¿no? Tienen una vida muy difícil. Tus familiares tienen una vida muy difícil, ¿no? Y el poder ser yo y una persona y que ayudes a que esa historia cambie, eso para mí no tiene precio. O sea, independientemente de lo que me gane, yo cobre, porque obviamente esto es una profesión, esto es un trabajo, mis hijos tienen que comer. Lo que yo gano en bendiciones, lo pongo yo, no tiene precio. ¿Okay? Y todos mis pacientes me marcan, ¿no? Y todos mis pacientes, yo le digo a mi esposa, a mí mis hijos no me quitan el sueño, tú no me quitas el sueño, mi profesión no me quita el sueño, pero mis pacientes sí me quitan el sueño. Cuando tengo un paciente grave, cuando pierdo un paciente querido, me cuesta, todavía me cuesta. Wow, Doc. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. O sea, todavía tengo preguntas que podemos hacer backstage, pero nada, ese fue, digamos que un episodio bastante completo donde, abordamos muchos temas sobre, digamos, la salud renal, ¿no? La función, y muchas cosas interesantes que yo mismo no sabía y estoy seguro que mucha gente. Así que nada, para eso es este espacio. Ese fue el episodio del día de hoy de la sala de espera. Gracias a la gente de Dopain y gracias a la gente de Panama Blue. Así que nada, acuérdate de darle subscribe, like, compárteselo a tu familia. Y si tienes algún doctor que quiera que esté aquí sentado la próxima, déjalo saber y lo haremos posible. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. De verdad que súper conmovida con su nivel de vocación y ojalá todos podamos hacer algo como lo hace usted, que nos llene como personas y tengamos la oportunidad de ayudar a alguien. Bueno, se nos olvidó algo importante, es cómo la gente te puede contactar. Sí, estamos en la Ciudad de la Salud, en la Coordinación Nacional de Trasplantes, ahí me pueden ubicar. Y mi práctica privada es en el Hospital Panama Clinic. Estoy en el cuerpo médico en Panamá. Doc, muchas gracias, la verdad que sí. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.